Muy pero muy buenas tardes, te doy la bienvenida como cada miércoles desde las páginas de nuestro ministerio Elim, ya sea de Facebook, de YouTube, para compartir una expresión de la palabra de Dios, una meditación, quizás hoy desde otro escenario, desde el seno de mi hogar, pero quería alentarte en este día a través de lo que el Señor puso en mi corazón. Realmente siempre anhelamos que sea de bendición para tu vida, como primeramente lo es para nosotros, porque aquello que compartimos realmente ha sido de bendición para nuestras vidas. Así debe ser, ¿no? La palabra es espada de doble filo. Así que realmente no sé cuál sea tu situación, lo que estés atravesando, pero sin dejar de alentarte a que continúes, que no bajes los brazos, que el Señor te ama, que el Señor está con vos, cualquiera sea la situación, y Él está ahí para darte nuevas fuerzas. Así que aquellos que están quizás en este momento mirando el video o aquellos que los ven en los sucesivos días por repetición, aunque no nos conozcamos, realmente es nuestro anhelo y nuestro deseo que la bendición de Dios esté sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu familia. Así que en esta tarde quería compartir una palabra en el libro de Romanos, capítulo 12, y dice la expresión aquí, capítulo 12, versículo 1 y 2, el apóstol Pablo dice a los romanos: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Arranco con este texto. Y lo que puse por título hoy a esta meditación es aire viciado. Aire viciado, ¿y qué tiene que ver con todo esto? Bueno, ahora lo vamos a ver. Pero meditaba y recordaba algunas anécdotas que me han sucedido, por eso en base a este título. Estamos atravesando quizás aquí en Argentina como un adelantito del invierno. Estamos en el meses otoñales, pero se ha venido un frío bastante importante, el cual me encanta, me gusta en los días fríos, pero no a todo el mundo. Mientras transitamos los meses de verano, no hay ningún problema porque nuestros hogares están totalmente abiertos y ventilados. El tema es cuando vienen los días fríos, lo que automáticamente se hace es acobacharse uno en su hogar, encerrarse en el hogar. Si uno prendió la calefacción, obviamente cerrar la puerta, cerrar las ventanas para que no haya correntada y para que no se enfríe el ambiente y el ambiente se mantenga calentito, ¿verdad? Entonces, aire viciado. ¿Por qué aire viciado? Porque muchas veces hacemos eso en el hogar. Yo lo voy a tomar primeramente el ejemplo en lo cotidiano para que se pueda entender y luego vamos a trasladarlo, ¿sí? Al otro plano, al plano espiritual. Entonces estamos allí en casa, no nos damos cuenta, quizás en algún momento alguien que venga de afuera va a sentir que entra a nuestro hogar y quizás siente como que hay mucho calor, hace mucho calor, o sea, el cambio de temperatura muy drástico, y el que está dentro no se da cuenta quizás de lo que está sucediendo. En mi caso particular, yo no soy mucho de la calefacción porque realmente me hace mal, como a muchas otras personas. Entonces, tengo que tener una calefacción, pero moderada. Lo cierto es que las recomendaciones para estas épocas es que se renueven los ambientes, o sea, se renueve el aire de los ambientes, que haya mínimamente una apertura en alguna de las ventanas, porque se necesita más si es con gas, por el monóxido de carbono que se acumula. Entonces, necesitamos tener nuestros ambientes oxigenados, porque justamente comienzan a suceder determinadas cosas. ¿Cuántos casos hay que se escuchan de que cuánta gente se acuesta a dormir y tiene alguna estufa a gas? Más allá de que el gas ahora justamente tiene un olor para que uno se pueda dar cuenta, pero si uno se acostó a dormir y hay una pérdida, quizás no se despierte de ese sueño, o sea, puede hasta producir la muerte. ¿Por qué? Escuchamos en esta época casos similares, por eso se pide la revisión de los artefactos, tener los cuidados y tomar las medidas necesarias para
el mantenimiento necesario para ello, ¿verdad? Todo requiere un mantenimiento. El tema es que no siempre, o sea, estos son casos extremos, pero sí estaba leyendo un poco justamente en base a esto, al aire viciado, sin ir más lejos, uno estaba leyendo un poquito la gravedad de todo esto, ¿no? Lo que produce en la salud. Entonces, por ejemplo, para tirar un dato, la Organización Mundial de la Salud dice que el 92% de los hogares no alcanzan, no es que lo alcanzan, no alcanzan, dice, los mínimos, o sea, requisitos de salud estimados. ¿Por qué? O sea, que no están las medidas de seguridad tomadas. Quizás más o menos el porcentaje, no sé en qué se basará esta estadística, lo cierto es que eso es lo que estaba leyendo en una información. Por lo tanto, dice que el 10, o sea, está este tema justamente de inseguridad, porque llega a ser un tema de insalubridad, dice que es el 10º factor de riesgo para la salud a nivel mundial. O sea, el 10º factor de riesgo para la salud. Y uno dice, ¿por qué para la salud? Ya dije un caso extremo, el cual se puede producir y se puede llegar. Pero también hay otros problemas que no necesariamente en nuestros hogares, sino puede ser en recintos de trabajo, en las industrias. Trae problemas de salud respiratorios primeramente, aún problemas cardíacos. Por ejemplo, cuando dice que hay un ambiente en el cual hay demasiada emanación, no hay circulación correcta de aire, no están esos sistemas de ventilación que debieran, no solamente es el monóxido de carbono, sino que comienzan a circular también gérmenes, bacterias, o sea que es de todo. Por eso es la importancia del aireado del hogar. Entonces dice que también lo primero que esto produce cuando comenzamos a tener un ambiente saturado es primero una dificultad para concentrarse. Entonces vamos a ver todo con mayor lentitud. Y también, si estás en lo laboral, por ejemplo en un ambiente de trabajo, una baja productividad. Por eso digo, esto es aplicable a todos los ambientes que estén cerrados. Sin ir más lejos, aquí en Argentina, bueno, llamamos colectivo. Cuando uno sube al colectivo en época de invernal o época de frío, hay muchísima gente, porque se viaja bastante mal en estos lugares, muchísima gente y no hay una ventanilla abierta. Por lo tanto, hasta uno lo podemos ver, o a uno quizás lo ha experimentado, de sentirse mal y comenzar a sudar frío, como que uno le tiende a bajar la presión, y aún hasta mucha gente, y aún me ha pasado de tener que bajarme de un transporte por estos motivos. Entonces, recuerdo aún en época invernal, sea colectivo, sea tren, si yo iba del lado de la ventanilla siempre, lo cual a la gente no le gustaba, porque es así, pero lamentablemente yo me descomponía, por lo tanto yo tenía un poquito abierto, siempre busco una ventanilla, por así decirlo, pero mismo en un vehículo cerrado se necesita demasiado aire saturado, comienza a dañar nuestra salud. Y no voy a hablar de lo que es la polución ambiental y todo lo demás, que ya sabemos que todos los químicos y todo lo demás producen. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto que acabo de decir con lo que acabo de leer que dijo el apóstol Pablo? Entonces dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias del Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nosotros cada día debemos de presentarnos ante nuestro Señor racionalmente. ¿Qué quiere decir? Ay, no sé qué voy a decir. No, nosotros sabemos y tenemos que presentarnos porque tenemos una relación íntima y personal con Cristo, con Dios, a través de Jesucristo. Entonces nos tenemos que presentar conscientemente. Así como hablamos con un amigo, como hablamos con otra persona, así hablamos con nuestro Padre también. Entonces, tiene que ser, primero, habla del sacrificio vivo, o sea, vivo, estamos vivos, todo lo que respira alabe a Jehová, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si yo me presento y le digo, bueno, gracias Señor por esto y aquello, bendice, A las apuradas como vivimos hoy, ¿cuál fue nuestro
culto a Dios. Primeramente, cada uno de nosotros tenemos que presentarnos a Dios como corresponde, con un corazón sincero. Muchas veces quizás diga, bueno, no tengo tiempo, pero quizás ese tiempo que invertiste hayan sido 10, 15 minutos, pero fue de todo corazón y realmente tu oración llegó a Dios, que quizás muchas veces estás de manera infructuosa y pensando en cualquier cosa, tu corazón, tu pensamiento está lejos y entonces no es un culto racional, porque tu mente está dispersa. Entonces tenemos que orar y clamar a Dios para poder presentarnos conforme a Él le agrada delante de su presencia. Que el Señor ayude a mi vida y el Señor ayude a tu vida. Luego dice en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de ¿qué? La renovación de vuestro entendimiento. Bien, y ahí quiero llegar. Estaba hablando del ambiente viciado. Entonces, justamente el ambiente viciado se origina por una deficiente o nula renovación del aire. Eso es un ambiente viciado, ya hablando justamente y dando la definición. Podemos hablar de muchas definiciones, siempre digo, nunca se queden con lo que uno les dice, sino que vaya e investigue aún más. Entonces, cuando algo está viciado, hasta está adulterado. Cuando hay algo que está mixturado, cuando hay algo que no es puro, se puede viciar. Hasta habla de contratos viciados. Por eso la definición de viciado es muchísimo. Pero un ambiente o el aire viciado justamente me está hablando por una deficiencia o nula renovación del ambiente. Por lo cual, el apóstol Pablo le está diciendo, no os conforméis, y conformarse es amoldarse a este siglo. No nos amoldemos a lo que el mundo nos ofrece cada día, sino que debemos de renovar nuestro entendimiento. Cada día delante de la presencia del Señor, cual ambiente, porque nosotros somos templo, nosotros somos casa de Dios, nosotros somos habitáculo del Espíritu Santo, debemos de renovar justamente nuestra manera de pensar, dice, sino que transformaos. Transformarse no es simplemente revestirse de algo, la transformación es total, trae un cambio total y radical. Mire lo que dice, justamente, yo miraba aquí en otra versión también, lo que dice el apóstol Pablo, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, no imites, no pretendas encajar con el mundo, porque déjame decirte que conociendo a Cristo, el mundo te va a rechazar. Por más que estés alejado y que digas, no voy a una iglesia, no necesito, va a llegar un punto en el cual tú, vacío interior va a ser tal, tu aire, tu ambiente va a estar tan viciado de tantas cosas por querer imitar las conductas del mundo que no vas a poder, no vas a saber qué es lo que te sucede, qué es lo que te pasa, no hay nada que te sacie. Vas a buscar una y otra cosa queriendo llenar esos espacios vacíos, que en realidad esos espacios vacíos se llenan solo con algo, que es la presencia de Dios en tu vida. Y es lo que muchas veces dejamos, nos apartamos de eso, porque si me cansé de la iglesia, me cansé de hacer esto, me cansé de hacer otro, pero justamente porque hemos dejado que nuestro aire esté viciado, porque no hemos corrido a la presencia del Señor para renovarnos en Él. Él es la fuente de agua viva, Él es la fuente. Él dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Y sabemos que de un río dice que nunca deviene por el mismo lugar. Nunca pasa un río por el mismo lugar. Por lo tanto, toda impureza que había en ese lugar, el río la lleva, la arrastra, su correntada la arrastra. Por lo tanto, si tú y yo vamos a la presencia de Dios, que sea un culto racional, algo genuino, que nos presentemos como sacrificio delante de Dios, diciéndole, Señor, acá estoy, acá tal cual estoy, sin hipocresías, hermanos. Porque muchas veces nos queremos presentar y realmente Dios espera un corazón sincero. Nos queremos presentar como algo que no somos. Seamos genuinos. Por eso habla, también insiste el apóstol aquí hacia los romanos. Entonces estamos muchas veces viciados. Por eso dice, no os acostumbréis, no nos amoldemos. O sea, no imitemos las conductas del mundo, porque nos van a viciar. Y muchas veces podemos estar dentro de una iglesia, pero seguimos adquiriendo costumbres de este mundo que no son buenas, no son sanas, son dañosas, que van a
dificultarte en la vida espiritual, van a traer problemas de salud espiritual, te van a dificultar en cuanto a la concentración, por eso vas a estar totalmente disperso a la hora de buscar del Señor. Me siento a leer la palabra y no puedo. Bueno, seguí insistiendo, vencé. Me siento a orar, me arrodillo a orar y no puedo, me duermo. Bueno, levántate y camina. Me arrodillo a orar o camino orando y estoy pensando en todo lo que tengo que hacer. Sometamos nuestros pensamientos a la obediencia, a los pies de Cristo. Tenemos que renovar el espíritu de nuestro entendimiento, porque muchas veces nuestro pensamiento justamente está saturado de las cosas de este mundo. Más bien dejen, dice, que Dios los transforme, dice, en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, por eso es lindo leer en diferentes versiones, ¿verdad? Por el hecho de que, por ejemplo, aquí en la NTV, en la Nueva Traducción Viviente, es como que nos ahonda un poco más o nos clarifica un poco más este pensamiento, ¿no? Y dice, o este texto, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Hermanos, dejemos que Dios transforme nuestra manera de pensar. Dejemos que Dios obre en cada uno de nosotros, porque si no, vamos a comenzar a sentirnos desconcentrados, en la baja productividad en todo lo que es nuestras vidas. Es como que nos vamos a sentir hasta lentos. Yo siempre recuerdo, en varias oportunidades me he desmayado, por eso digo, a mí no me gustan mucho los ambientes demasiado calefaccionados, porque me termino desmayando. Necesito siempre una entrada de aire, mismo yendo en el vehículo, y por más que sea, le digo a mi esposo, por favor abrime, necesito aire, es así. ¿Pero por qué? Porque ya tuve experiencias en las cuales me empiezo a sentir mal, y me terminé, de repente no sentí más nada, porque me empecé a descomponer y de repente me terminé desmayando. Entonces, en lo espiritual nos puede suceder lo mismo. Por eso lo llevo a esto. Un ambiente que está cargado, usted entre a algún espacio donde hay fumadores. Ay, por favor, es tremendo, porque el humo que uno, por así decir, aspira, parece que a uno le hace daño y comienza a toser, es espantoso. Ese olor parece que penetra aún más. Aquel que es no fumador siente más que el fumador. Eso es algo que está comprobado. Entonces, aun cuando nosotros no estamos acostumbrados y vamos a algún lugar donde hay, qué sé yo, alguna industria, se comienza hasta de lejos, percibimos los olores, los químicos que muchas veces son derramados al ambiente. Por eso digo, no voy a hablar de lo que es polución ambiental, pero sí estoy hablando y enfocándome en esto. Por ejemplo, aquello que siempre que provoca una saturación, aquello que provoca que no nos demos cuenta y que de repente nos termina haciendo tanto daño que hasta aún que no lleguemos a eso, de perder en lo espiritual, como desmayarnos, cansados, agotados. ¿Por qué? Por causa de la saturación de todo lo que estamos, en muchos casos, viviendo. En muchos casos que no sabemos descansar o descargar nuestros pesos, nuestras mochilas, toda carga en el Señor. Por eso Jesucristo dijo, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero en muchos otros, porque estamos jugando a dos puntas, porque estamos jugando e imitando lo que el mundo hace, porque nos parece lindo, nos parece atractivo, porque no tomamos un verdadero y genuino compromiso con el Señor. Uno se piensa que el compromiso con el Señor es estar todo el día dentro de una iglesia. No es así, déjame decirte que no es así. Le gusta a quien le guste escucharlo, porque hay mucha gente que se aprovecha de esto, y resulta que la gente termina cansada y renegada y se va de la iglesia. El propósito es que puedas tener un encuentro personal con Jesucristo, y todo lo que hagas para el Señor, sí sea con un compromiso, pero por amor a Él. Entonces, no te satures de cosas, no te satures de actividades,
y no vayas a la presencia del Señor a renovar el espíritu de tu mente, que sea transformada tu manera de pensar, que nos presentemos al Señor realmente cada día y que le digas, Señor, esto está en mi corazón. El Espíritu Santo nos va a mostrar qué es lo que nosotros debemos de arrancar y entregar para que el Señor lo quite. Él no va a arrancar aquello que tú y yo no le permitamos. Entonces, dice, aprenderán a conocer, el apóstol Pablo, continúa aquí en la NTV, dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, en Reina Valera dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso digo, ¿no? Entonces, muchas veces estamos cargados de tantas cosas que nos olvidamos de lo más importante. Ni siquiera de abrir esa pequeña endija, sino de abrir todo nuestro ser a la presencia del Señor para que seamos renovados. En nuestra manera de pensar, en nuestra mente, que sea transformada, para que el Señor sea quitando todo aquello que nos sirve de nosotros. Porque déjame decirte que vas a saturarte de tal manera, vas a comenzar a sentir vas a tener problemas de salud espirituales, te vas a sentir desganado, te vas a sentir desanimado. No implica que no podamos pasar por estas etapas. Todo el mundo pasa por estas etapas. Y aquel que diga que no, bueno, gloria a Dios, no voy a decir es mentira, pero por algo el Señor nos alienta a que si pasamos por ríos, por aguas, por fuego, Él nos va a ayudar en cualquiera sea la situación. También Jesucristo dijo que íbamos a tener muchas aflicciones, pero que aún de todas nos libraría. Por lo tanto, vamos a tener muchas dificultades si nosotros no vamos a la presencia del Señor para que nuestra manera de pensar, para que sea renovado nuestro entendimiento. Y ya con esto, como dice aquí en el libro de Efesios, también el apóstol Pablo, el capítulo 4, el versículo 22 de Efesios, dice, a partir del 20 lo leo, mas vosotros, dice, no habéis aprendido así de Cristo. Por eso el Señor nos ha dado ejemplo. Entonces nosotros quizás estamos atravesando por estas circunstancias, quizás las vamos a atravesar porque necesitamos crecer en el Señor. Pero dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, si nosotros hemos aprendido, comienza a decir el apóstol Pablo, si hemos conocido, si no, tú y yo conocemos al Señor, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Justamente de lo que estábamos hablando en el libro de Romanos. Despojaos del viejo hombre que está viciado de deseos engañosos. Y dice acá, desháganse, en la otra versión, de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y por el engaño. Entonces, aquello que ha sido corrompido, aquello que el mundo te pueda ofrecer, que nosotros traemos por esta vieja naturaleza pecaminosa, que uno dice, pero yo ya estoy en Cristo, soy hecha nueva criatura. Exactamente, estamos en Cristo, somos hechos nuevos, pero muchas veces cuando nosotros comenzamos a descuidarnos, es que comienzan a aparecer determinadas, quizás, antigüedades de ese viejo hombre, de esa pasada manera de vivir. Pero muchas veces el Señor es que está trabajando en nosotros y nos está mostrando de todo aquello que nosotros debemos de despojarnos. Eso no le corresponde a Dios. Acá dice, despojaos. Acá dice, de la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Tú y yo tenemos que hacerlo. Eso no le corresponde al Señor. Muchas veces decimos, bueno, que el Señor si quiere que Él obre. No, tú y yo tenemos que hacer esto. Y en eso podemos ver también en Efesios 4:31 que dice también el apóstol, quítese de vosotros, y ahí comienza a enumerar. Dice, toda arrogancia, toda ira, dice, gritos, maledicencias. Pedro, cuando leemos en la parte de Pedro, cuando habla de, a ver que lo tengo por aquí, estaba en primera de Pedro, en 2:17 también, que dice, desechando, dice,
toda malicia, todo engaño, hipocresía, retracciones. Dice, entonces habla de tomar ese compromiso, de comenzar a nutrirse de la palabra. Habla de la leche espiritual, ¿no? Pero habla de la palabra de Dios, ese alimento, para que crezcáis. Hermanos, hay un propósito. Si nosotros no desechamos todas estas cosas, no vamos a crecer. Siempre vamos a ser tipo bonsai, enanos espirituales. Quizás tengas follaje, quizás seas muy bonito, pero vas a estar chiquitito. Pero la medida que Dios quiere para nosotros es que crezcamos de manera espiritual. Y todas estas cosas pasadas, de nuestra pasada manera de vivir, se me está yendo el tiempo, es que el Señor quiere que nos despojemos para poder crecer en Él, para poder realmente ser transformados, que tú y yo seamos transformados en el Señor. Para que crezcáis, dice, en ella. ¿Para qué? Para salvación, dice el apóstol Pedro, para salvación. Entonces, también dicen en Filipenses, pensad en todo lo honesto, en todo lo puro, y hace toda una enumeración. Todo eso es lo que nosotros debemos de hacer, lo que el Señor nos guía, cómo debemos de actuar, cómo debemos de renovar este aire en nuestras vidas que está viciado de tantas cosas. Y cada día parece que se van pegando y muchas veces comienzan a surgir quizás cosas de tu pasado, comienzan a surgir recuerdos de tu pasado, cosas que te han herido, personas que te han herido, personas que te han dañado. Entonces todo eso, si no vamos a la presencia del Señor, si no somos renovados, si no somos transformados, si no permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros, nos van a terminar dañando. Yo no estoy hablando ni siquiera de perder una salvación, sino que estoy hablando de dañarnos de tal manera que al momento te puede hacer muy difícil hasta levantarte. Entonces, vuelve a decir en el verso 23, una vez que nos despojamos de todo lo viejo y lo engañoso, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, dice, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, una vez más el apóstol Pablo, pero ya a los Efesios les dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces, aquí lo dice en la otra versión, pónganse la nueva naturaleza creada para ser, dice, a semejanza de Dios. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a despojarnos de todo aquello que todavía seguimos arrastrando, de esa pasada manera de vivir, de todo aquello que está saturando, de todo aquello que hace deficiente o nula esa oxigenación espiritual en nuestras vidas, de todo aquello que nos esté quitando quizás esa intimidad con el Señor, esa falta de que uno parece que está totalmente disperso a la hora de orar a Dios, a la hora de la lectura de la palabra. Que el Señor nos ayude a despojarnos de todo esto que leía aquí en Primera de Pedro, el capítulo 2, en el verso 1, que mencionaba, o lo que decía en Efesios 4:31, toda ira, grito, todo lo que es de la carne. Quitemos todo eso para que el Señor pueda obrar en tu vida y para que pueda obrar en mi vida, para que tengamos una nueva manera de pensar conforme el Señor nos ha enseñado, para que tú y yo podamos crecer en lo espiritual, por ende en todo lo demás vamos a crecer, todas las otras cosas serán añadidas para tu vida, a partir, como le dice a Gallo, ese maravilloso deseo, ¿no? Que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Pero hermanos, necesitamos ser renovados. Nuestro aire espiritual muchas veces está viciado y necesitamos sacarnos todas las mañas, todo lo que no es de Dios, todo lo que al Señor no le agrada. Así que esto quería compartirte en esta tarde y que pueda Dios estar obrando en cada uno de nosotros como pueblo suyo. Padre, gracias te doy en este momento, gracias por tus bondades y por tu amor, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a buscar cada día la solución en ti, al ir a tu presencia, Padre, para que nuestra mente, nuestra manera de pensar sea transformada por completo, pueda buscar tu rostro, pueda ser transformado en todo tiempo. Señor, en estos tiempos quizás difíciles,
Señor, de adversidad, ya sea en lo personal, en lo familiar, en lo económico, en lo social. Señor, falta de trabajo muchas personas. Señor, tengas misericordia, pero que todo esto en realidad sea una enseñanza para nosotros, para despojarnos de aquello que esté dañando nuestra vida espiritual y poder ir a tu presencia para ser transformados, Señor, en el nombre de Jesús, y cada día buscar tu rostro. Te lo ruego, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, Señor amado, y aquel que no te conoce, Señor, pero que anhela algo diferente, Señor, te pueda conocer, pueda decir, Señor, me arrepiento de mis pecados, te reconozco como mi Señor, como mi Salvador, y te doy lugar en mi vida. Bendícelo, Señor amado, en el nombre de Jesús te lo ruego. Y aún aquellos que están alejados, que sienten su vida vacía, que buscan llenarse de tantas cosas, pero de lo único que de veras, Señor amado, puede saciar su alma es tu presencia. Te ruego que tú trates, Señor amado, en el nombre de Jesús, para que puedan abrir sus ojos y reconocer que fuera de ti no hay nada, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor bendiga tu vida. Bueno, el día sábado tenemos aquí escuela para niños y adolescentes a partir de las 2 de la tarde con los adolescentes, 15:30 los más pequeños. Y el día domingo a las 10 de la mañana, el culto general. Pueda Dios bendecir en lo que queda de esta semana y realmente que su Espíritu Santo nos esté ayudando a renovar todo pensamiento, todo lo que nos sirve y que podamos ser transformados para que podamos crecer en el Señor. Que el Señor te bendiga y gracias por estar del otro lado. Dios te bendiga, será hasta la próxima.